Hola, estamos en su podcast Neuróticos y vamos a continuar la conversación respecto de ese camino tal cual Trick or Treat hicimos de entre sociopatía, psicopatía, desde figuras tan extremas como un asesino en serie hasta el psicópata de la vida cotidiana. Vamos a comenzar junto con el doctor Geraldino a hablar de la figura de la película del Joker, la que protagonizó Joaquín Phoenix, como una expresión de este espectro de lo que estamos hablando respecto de la sociopatía y la psicopatía. Si bien el Joker de Joaquín Phoenix yo creo que es uno de los más representativos dentro del universo de DC, dentro del universo cinematográfico de DC. O sea, para quienes no me completen, el universo DC sería el universo de Superman, Batman, La Mujer Maravilla, etc. Es uno de los más representativos. Es también uno de los más interesantes psicológicamente. ¿Por qué? Porque es un personaje que no necesariamente se movería entre un comportamiento psicopático, sociopático o algo como un movimiento político, reaccionario o contracultura. Entonces tenemos este movimiento como una especie de lucha a la hora de uno querer definirlo. Casi dependería de en qué lado tú estás a la hora de observarlo. Si estamos, por ejemplo, como un Bruce Wayne, desde la comodidad de su casa, viendo la situación, sería un psicópata, un sociópata. Pero si tú eres, no sé, un habitante de Ciudad Gótica y tú ves que aparece una figura como esta, que es contrasistema, que rompe todo, que se enfrenta al modelo ya establecido, que es lo que hemos visto hoy en día aparecer continuamente en los modelos políticos. ¿Qué sucede? Eso nos parece atractivo, nos llama la atención. Y el Joker ahí, ¿qué hace? Manipula. Y se vuelve una figura que tiene mucho poder. Si de por sí ya hay... un chin de café. Porque no se me va... Los 40 años no se me van a escapar así tan fácil. Si bien no podemos olvidar que, ojo, no es el Joker más, vamos a decir, que más ha movido en el cine, porque el de Jack Nicholson logró redefinirlo, transformó la imagen que uno tenía del Guasón, ya dejó de ser solamente este personaje de chiste. Esta versión nueva crea un Joker que es humano, un Joker que es tangible, un Joker que surge del trauma, que surge del dolor, y que además de eso tiene una patología. Eso te iba a decir. El Joker de Jack Nicholson, aunque habla de una parte de más sombría y más de, o sea, sí, psicopática, sigue teniendo un toque como de cómics. El Joker de Joaquín Phoenix es como una figura que se elige para representar la opresión social, la exclusión económica, pero también la misma exclusión de salud mental. Exactamente. O sea, esa exclusión de no ser entendido, no ser comprendido, no ser escuchado y la capacidad de descartar a ciertas figuras, digamos, que puedan tener algún tipo de condición mental en el gran espectro, es dejado por fuera. Entonces, un poco lo interesante del Joker de Joaquín Phoenix, que lo hizo maravillosamente espectacular, tiene que ver, uno, con su humanidad y dos, con esa atracción escondida que se tiene el que ha sido oprimido y de repente tiene un espacio de opresión y cómo colectivamente une como en una línea ese disfrute de que hay alguien que llegó, hay alguien que hizo, que puede cobrarse lo que le hicieron a él. Entonces es una película muy metafórica que habla
del individuo en relación con un colectivo y no tanto de la parte más cómics. Más cómic, exacto, y mucho menos esta comparación de maldad versus enfermedad, sino sujeto versus sociedad. Que lo interesante es que muchas personas lo utilizan como si fuese un estandarte o una bandera del sistema, vamos a luchar contra el sistema, y no se dan cuenta que realmente este Joker lo que está diciendo es que todo modelo que nosotros utilicemos, todo modelo político, que todo modelo social es desarmable. ¿Por qué? Porque está fundamentado en descartar a las personas que, como él, tienen una condición y no son lo suficientemente, vamos a decir, hábiles o válidas para funcionar. Y eso tiene un peso, porque esto ya cruza el tema de hablar de maldad o bondad y cae más dentro de una figura más contrasistema, más que una figura de bondad o maldad. Sí, pero también, si lo miramos desde otra postura, si uno coge el Joker como una figura, porque el Joker es equivalente al trickster, por ejemplo, y el trickster es una figura arquetípica, pero el trickster tiene la capacidad de poder representar diferentes experiencias en la vida psíquica, consciente e inconsciente. Una de las cosas del trickster, que puede ser bufón, que puede ser el que puede mediar entre dos aspectos contrarios, también es una figura que a nivel interno y externo rompe con la estructura. O sea, cuando una persona tiene una manifestación que tú puedes decir que viene desde esa figura de trickster, también está invitado a romper la estructura que permanece. Y no estamos hablando solamente de la estructura consciente, sino de la estructura que inconsciente que permite que ciertas cosas pasen. Si miremos lo que está pasando ahora, que estamos orientados, todo lo que está sucediendo de la división del mundo, del fascismo imperante, de la división del otro como enemigo, eso significa que hay una función colectiva de la sombra creciendo. Entonces había que, no sabemos cómo, pero... Define al público que escucha qué sería la sombra. La sombra es para que no se imaginen que es una sombra que está cubriendo todo. Exacto. Todos los seres humanos tenemos un aspecto sombrío, que es un aspecto que no hemos desarrollado. A veces esos aspectos que no hemos desarrollado no significa que sean aspectos negativos de una persona, pero lo puede incluir. O sea, lo puede incluir. Si a mí siempre me enseñaron que había que hablar bien, entonces la ira asertiva, que es necesaria para la defensa, queda mi sombra. Pero a veces la sombra tiene expresiones que consideramos negativas socialmente, como lo que estamos viendo a nivel mundial en este momento. Entonces, siempre no, pero se aspiraría a que en una situación como esta surja, que es lo que representa la película maravillosamente, un Joker un trickster que una figura disruptiva. Ajá, que desestructura, que te invita a decir esto no está funcionando para mí ni para las personas que se parecen o que comparten algo parecido a mí. Pero lo interesante es que lo que hemos visto es que las figuras que han sido estas famosas figuras disruptivas al final terminan siendo parte del mismo sistema. Claro. Porque es un sistema que los acomoda. Por eso el Joker como personaje es una paradoja. E incluso para los amantes del cómic que lo saben, el Joker ni siquiera tiene un diagnóstico. No tiene esquizofrenia, no tiene bipolaridad, no tiene ningún diagnóstico clínico como tal. Al contrario, el diagnóstico que ellos le dan es un diagnóstico inventado. Él es una persona que está súper cuerda, o sea, hipercuerdo en teoría. Él es una persona que está más cuerdo que el resto de las personas, y está tan cuerdo que es lo que lo lleva a comportarse de esa forma. Pero claro, ya eso es un diagnóstico inventado en la fantasía del cómic. Pero ¿cuál sería el diagnóstico del Joker?
él tiene una patología neurológica, el de la película, que es lo que causa la risa, que es difícil de controlar. Eso lo hemos visto, ya lo habíamos discutido en muchos otros espacios, pero de base hay trauma, Exactamente. crece un ambiente de violencia, desigualdad social, hay una condición de pobreza, marginalización, y si a eso le sumamos no solamente el tema del trauma y el tema de, vamos a decir, desnutrición, que es una condición que lo vamos viendo mientras va avanzando la película y él se va deteriorando, hay también una disociación de la realidad, porque hay episodios de disociación que se van presentando. Que es algo muy común en trauma complejo, que es lo que él tiene. Entonces, esos espacios de disociación, pues, son los que le permiten a él sobrevivir hasta la adultez. Pero cualquiera que miraría esa película con no claridad pensaría que él es un antisocial o un sociópata. O un sociópata. Entonces, él, que es un personaje de ficción, nos lleva a un personaje de la vida real que sí sería un monstruo. Y es el caso de Jeffrey Dahmer. Cuando hablamos de Jeffrey Dahmer, tenemos que hablar de el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, como sabemos, tuvo su periodo más violento a finales de los 70. Se aprovechó de una población altamente vulnerable, la población afroamericana y racializada, una población negra, una población pobre, no, y también una población que no recibía el seguimiento de las autoridades. Tanto así que incluso sus víctimas llegaron a pedir ayuda directamente a las autoridades y fueron de nuevo entregadas al mismo asesino. Y ahí conectamos con lo que nos plantea la película, de cómo la sociedad oprime o no da respuestas. Porque si todas estas personas, todos estos hombres que él, Jeffrey, hubieran estado en otro nivel socioeconómico, hubieran sido blancos en su mayoría, probablemente la atención hubiera sido distinta. O sea, pero pasaron tantas muertes de hombres de ciertas edades que eran atractivos físicamente, y eso pasa desapercibido por la misma, o sea, el racismo internalizado que no reconocemos como sociedad. Es muy interesante porque dentro de la cultura popular siempre hay una fascinación con el tema de los asesinos en serie, y con él particularmente las personas han tenido una especie de morbo. Y por eso trae los lentecitos, porque detrás de los lentecitos fue que él se escondió durante décadas para poder cometer sus crímenes de forma libre, de forma impune, y pasar desapercibido como este chico inocente que no mata ni una mosca, pero que yo creo fueron 2 décadas más o menos, desde los finales de los 70 hasta él mató la primera vez, pasaron 10 años, o sea, la primera persona que creo que él mató fue un adolescente. Ajá, adolescente, exactamente. En el último año de la secundaria. Pasaron 10 años de, como quien dice, de enfriamiento, como cual dice la literatura, que debe haber un periodo de enfriamiento. Exacto. Y luego comenzó entonces nuevamente él a matar personas, pero ya aquí él iba a los baños que había de la comunidad, exacto, a los bares, sauna. Exactamente. Y ahí ya los elegía, en diferentes formas los drogaba para tener control sobre ellos, sobre el cuerpo de ellos. Y aquí entra nuevamente todo el tema de cómo reaccionan las autoridades. En lugar de investigar, lo que hacían era
que cerraban los bares, cerraban los saunas, perseguían a las personas que acudían a estos bares en vez de seguir el perfil que entregaban, porque entregaban el mismo perfil de persona, porque siempre describían a este chico que era muy atípico para la zona. Uh-huh. Y además, antes de, bueno, entre todas esas, el desarrollo de todas las personas que él mató, yo creo que por 3 ocasiones, según lo que yo leí, él fue sometido a algún tipo de experiencia en la policía, por exposición indecente, otra por intentar violentar un niño, o sea, pero nunca esas denuncias pasaron a concreciones real que le hicieran a él, por ejemplo, estar privado de libertad, y él entonces estaba en el espacio abierto de continuar pues su trayectoria funesta. Clínicamente hablando, ¿cómo tú lo clasificarías? Si uno lee la magnitud del resultado de sus víctimas, tú inmediatamente pensarías que es un sociópata, pero no necesariamente. Si tú miras la forma en como él trató a sus víctimas, la parte de que usaba una droga para que ellos quitarles la voluntad, para poder tener cuerpo, pero entonces guardaba partes del cuerpo como para conectarlos con él mismo y para como que le pertenecieran, entonces ya no es psicópata porque no hay una frialdad de la persona que mató como objeto. Exacto. Sino que había una necesidad de parte de él de un vínculo. Vamos a recordarle a las personas que nos escuchan, el psicópata no necesita conectar emocionalmente con la víctima. No hay una conexión emocional porque esto no es relevante. El sociópata sí podría tener una conexión emocional con la víctima y otros tipos, por ejemplo, de asesinos que podrían tener un episodio psicótico o hacerlo bajo el efecto de sustancias, pueden tener una relación emocional con la víctima, pero los psicópatas particularmente no. Entonces, en este caso, en el caso de Dahmer tenía una necesidad de conectar emocional y tener un vínculo con estas víctimas. Por eso, su caso fue tan complejo. Por eso, incluso, cuando se le acusó, él mismo admitió el canibalismo, fue una forma de decir que él quería unirse a estas personas. Claro, pero al matar, o sea, porque unirse de una manera concreta, o sea, la unión con el cuerpo concreto de la persona, bueno, y matar. Entonces estaba esta parte que es totalmente antisocial y que por eso creaba profundamente una confusión en cómo clasificarlo a él. Cómo clasificarlo. ¿Era un psicópata organizado, un psicópata desorganizado? ¿Qué es lo que era? Pero es que él no está él es como una experiencia. Una quimera. Exacto, una quimera. Por eso es una quimera. Por eso cuando uno lo ve de psiquiatría, él sería un esquizoide con marcados rasgos límites y antisociales. Y ojo, la parte ya más sociopática es imposible de sacar. Eso está presente. Claro. Voy a traducirlo para quien nos está escuchando. Un trastorno esquizoide o esquizotípico es muy similar a lo que sería una persona que se disocia de la realidad, se separa de la realidad. Sí. Y en esa separación de la realidad funciona bajo sus propias interpretaciones de aquel mundo en el que funciona. Cuando digo que tienes rasgos límites, es que tienes rasgos de un trastorno límite de la personalidad por el miedo al abandono, el miedo al ser dejado solo, el miedo a que el otro se vaya. Claro, porque en la primera víctima de él, que era un chico que él recogió, que le dio una bola para un concierto,
eso se precipitó porque él no quería que el muchacho se fuera al concierto y el muchacho parece que quería irse y él ahí lo golpeó con una pesa y lo imposibilitó. Y había algo que él como que añoraba de las personas en términos de la conexión, o sea, de vivir la experiencia como un poco una de las características del trastorno límite es que viven las relaciones en términos de abandono, de separación. O sea, te separas poco de mí, lo vivo como un abandono. Sí. Pero aquí en un nivel macabro. Pero la parte sociopática, uno no la puede separar, No, claro. porque en varios autores que han analizado el caso, o sea, siempre concluyen en el mismo punto de que él tenía una comprensión bien fría y calculada de sus actos. Si bien él pedía disculpas y arrepentimiento, él tenía una comprensión muy calculada de lo que había hecho. Sí, era, o sea, como, no había como más perverso en ese sentido. Ajá. Es como, él era como un perverso impulsivo. Exactamente. O sea, como un perverso que puede calcular, porque él organizaba muy bien. O sea, como luego del primero, los otros fueron como, él le hacía como un grooming. O sea, me acuerdo que uno de los casos era que los invitaba para posar desnudo. En otro como que les brindaba, o sea, y los ponía en una posición de dependencia en el momento a él, o donde él tenía el control plenipotenciario, pero eso usaba drogas. Uno de los papers que yo leí decía que él iba a un sauna, un baño, como era que se decía, y él usó tanta droga para manipular a todo el mundo que el dueño del baño tuvo que llamar a la policía por lo que él estaba tratando de hacer. Sí, y ahí es donde entra el tema de uno realmente tener ya un poco de cuidado a la hora de querer como clasificar a toda persona como sociópata, psicópata, porque es que el tema es más complejo. Es muy complejo y muchas veces son capas. Son capas que se van poniendo una sobre otra y que se debe de ir analizando porque su origen, de donde él proviene, no era un hogar que necesariamente fuera el más saludable. Pero una de las cosas que uno encuentra cuando lee de él es que una de las cosas que en esa época histórica, obviamente, preocupaba a los investigadores era como que tampoco él cumplía el perfil del hogar, que era totalmente como catastrófico, como para poder ser o un sociópata así. Sí, como, pero él, para la época. Para la época, no, claro. ¿Cuánto intento de suicidio hizo la mamá? Exacto, lo que pasa es que también frente a él. Una de las cosas que también pasa es que tanto el papá como la mamá, como que en las oportunidades que han tenido de hablar del tema, antes de que la mamá se muriera, había como muchas informaciones contradictorias de lo que fue la crianza de él. Porque realmente yo creo que de cierta forma ellos han enmascarado mucho de la información, que fue algo que también ocurrió con él mismo, mucha de la información de cómo él fue creciendo. Si nosotros queremos llevar este tipo de temas al mundo real, a la calle, a que el que nos está escuchando pueda identificar este tipo de conductas, este tipo de cosas, ¿qué podemos como ver? ¿Cuáles red flags podríamos identificar que nos pueden advertir de que estamos tratando con alguien que tiene rasgos de personalidad que pueden ser manipuladores, perversos, que nos pueden hacer daño? Bueno, hay un combo florido, pero quizás dos cosas que son que pueden conectar. Número uno, es una persona que va a presentarse ante la otra persona con un cierto nivel de encanto y de seducción y como de atracción. Son charming. Exacto, son encantadores. Hay algo de encanto, pero en el caso, si tú miras la figura de él como con un dejo de ingenuidad. Exacto. No puede haber tanta grandiosidad explícita tipo narcisista. Pero hay una grandiosidad que subyace a ese encanto y en la medida que está ese encanto también está el control.
sea, inmediatamente va a ver de alguna forma un ejercicio de control, pero que está dibujado con un encanto que no es tan evidente como para que tú digas, este como que es un poco narciso. Y pasa entonces desapercibido. Pero puede tener también ideas extrañas como de lo correcto o lo incorrecto. Exacto. En una relación. Yo siempre les advierto a mis pacientes que si tienen una primera mala impresión que les deja un mal sabor sobre algo, que se lleven de su instinto. No porque el instinto sea un poder mágico que le está guiando de alguna forma, sino porque algo captaste de forma inconsciente. Claro, algo captaste. Más que el instinto sería la parte de la intuición. Que es más intuitivo. Exacto. En el comportamiento de esa persona que te está advirtiendo. Y también. Y no falla, porque usualmente cuando suelen reunirse o suelen tener un reencuentro, salen a relucir estas características de control, posesión, comportamiento de represión o conductas de exparejas que precisamente llevaron a esta persona a tener una crisis. Tú sabes también otra cosa que leyendo de como, porque hay como escritas tantas cosas, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención leyendo sobre él era la forma como él hablaba de todo lo que él había hecho, como con una postura como de niño, de como yo hice esto y no sé por lo que lo hice, que lo ponía como en una posición de vulnerabilidad que él realmente no tenía. O sea, como esta figura de, ay, niñito, entonces yo me levanté el otro día y vi que el tipo lo habían matado y quizás él pudo tener una experiencia disociativa. Yo no digo que eso no fuese posible, pero la manera como él expuso en entrevistas, etcétera, me da como esa postura que a veces hay en ciertos trastornos límites de la personalidad, de infantilismo para que alguien me cuide y se haga responsable de mí, pero al mismo tiempo esa es una estrategia para yo controlarte al fin y al cabo. Sí. Algo que nosotros tenemos que tener claro, y yo creo que es elemental, es que el tema central acá no es Dahmer, son sus víctimas. Exactamente. ¿Por qué? Porque son las grandes, las grandes voces silenciadas. Claro, fueron invisibilizados. Porque todos son totalmente invisibles. O sea, dime el nombre de una. Yo no te puedo decir el nombre de una. O sea, el último, el que se salvó. ¿Cómo que se llama? Mira, no nos recordamos. ¿Por qué? Porque uno se enfoca tanto en la parte clínica o en lo que sucede que uno olvida que él hirió a una comunidad completa, a una comunidad que ya venía herida. Recordemos que estamos hablando que está en plena pandemia del VIH. Tracy Edwards, exacto. Esa era su última víctima, que fue el que se le escapó. El que se escapó. Exacto. En plena pandemia del VIH, una comunidad herida, él se aprovecha de una población que ya de por sí es marginalizada, reprimida. Él se muda a un barrio pobre donde sabe que como hombre blanco va a tener mayor control. O sea, hay un nivel de poder calcular sus actos aquí que es complejo. O sea, los verdaderos protagonistas de esta historia, a pesar de las series que hagan, son las víctimas. Claro. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con la sexualización de este tipo de figuras, que es algo que está ocurriendo porque ya hay una especie de tendencia de sexualizarlos y de querer venderlos casi como inocentes,
frente a sus actos. Claro, porque la diferencia, para mí, él tiene como una ligera... Tú sabes que el psicópata tipo asesino serial usualmente es un perpetrador sexual, pero como lo hace, tiene otro matiz que no es como yo creo que esta persona lo hacía con respecto a sus víctimas, porque en el maltrato y la posesión sexual había una necesidad de vínculo, pero de control de ese vínculo, porque tú no estabas esperando el consentimiento de la otra persona. Y yo no sé si eso, con relación a lo que tú dices, de empezar a sexualizar o a erotizar estas figuras, tiene que ver también como de qué manera socialmente nos atrae la idea, o no sé si me imagino, nuestros aspectos sombríos de cómo este tipo se sale con la suya, esta parte como poderosa de omnipotencia, y dejamos de ver todas estas víctimas que no han tenido una voz, no han tenido una sociedad que no les recompense. Les dé justicia real. Les dé justicia, exactamente. O que alguien diga, bueno, pero vamos a hacer una serie de Tracy. No, hacemos la serie de el tipo monstruoso, que además no lo vendemos como monstruoso. O sea, te estamos diciendo que él también es un ser humano. Y te estamos diciendo que pobrecito él. Exactamente. Lo que es parte de este sistema donde uno termina deshumanizando al otro. Exacto. Y porque ahí sí es su parte claramente psicópata. O sea, porque él al fin y al cabo lo deshumanizaba constantemente. Y ahí es donde yo creo que nosotros como trabajadores de salud mental tenemos que insistir en que el paciente, el que nos escucha, se proteja, pueda identificar, pueda pedir ayuda, pueda retirarse, pueda poner un límite, pueda saber cuándo hablar con alguien en caso de encontrarse junto a un agresor, a alguien que le esté reprimiendo, que le esté maltratando, que le esté causando algún tipo de daño, porque en el silencio muchas cosas pueden pasar. No, y no solamente que pasan, es que mientras situaciones como estas de opresión, que no tienen que llegar a estos casos que estamos hablando, pero que se dan en el tiempo de manera continua, mientras tú lo tienes callado, hay una idea subyacente de que tú estás consintiendo con eso. Mientras es un secreto, tú eres parte, o sea, aunque no sea así en la vida real, pero la persona se siente como que es parte, que ha consentido cuando realmente no hay consentimiento de ninguna manera. Exactamente, y por eso muchas víctimas se sienten hasta culpables, porque sienten que ellos o ellas lo permitieron y fueron partícipes de, porque no pidieron ayuda, porque lo toleré, porque dije o permití tal o cual escenario, cuando realmente no es así. Que si lo vemos en términos a nivel colectivo de todas estas víctimas, pasa lo mismo. O sea, estaban pasando cosas entre los 1980 hasta el 1991, que fue el último caso, en esta comunidad, y eso estaba no siendo incluido, que es como cuando la mujer va y le dice a su hermana, mira, este tipo me está maltratando, y la hermana no le dice nada, pero yo voy a donde mi mamá, se lo comunico, voy a donde una amiga, luego hasta se me ocurre ir a denunciar, y toda la estructura me dice que no es así. Exactamente. Pero aún así, el silencio no es la opción. No. Hablen, pidan ayuda. No esperen hasta el último momento. Estas personas no van a cambiar. No importa que tantas veces le pidan o le digan o les expliquen que ellos van a cambiar, que ellos entendieron, que ya comprendieron, que ya se convirtieron, que fueron tocados, bla, 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 bla. Eso no va a suceder. Claro. Porque hay un círculo que es ese círculo de violencia que se va repitiendo una y otra vez, donde hay una etapa que se llama la etapa de la luna de miel. Y en esa etapa ellos siempre están
convertidos, tranquilos, en paz y todo está bien. Tú sabes Pero siempre se está esperando el pequeño catalizador que sea el disparador. A eso voy. Estamos hablando de que si miramos a Jeffrey, que era como muy... Ay, me está Luis diciendo que ya vamos a acabar, pero bueno, que era como un tipo encantador. También eso ocurre en el sentido de que la idea de esta persona que te va a decir que te está entendiendo, en el fondo, y es común al psicópata, al sociópata, al narcisista, es que su idea siempre debe prevalecer. O sea, lo que yo quiero que ocurra, de la manera que ocurra, como entiendo que debe ocurrir, es lo que va a suceder. Y por eso la sensación de la persona que es víctima es que nunca puede ganar. Exacto. Es que realmente nunca puedes ganar. Esa es la realidad. Nunca puedes ganar. Por eso los aspectos de identificación, protección y salvaguarda son lo que hay que fortalecer en cualquier persona que acompañemos. Sí, y ojo, ustedes no van a cambiar a estas personas. Recuerden ese elemento. Ustedes no tienen que cambiarlos. Ustedes tienen que protegerse psicológicamente y físicamente. Porque muchas veces comienzan con gritos, muchas veces comienzan con insultos y luego no sabemos cómo pueden llegar a terminar. Entonces no hay que esperar llegar hasta ese punto. Bueno, ya sonó la alarma. Esa alarma es por recomendación de mi terapeuta porque dice que yo hablo mucho y que siempre me paso de tiempo. Así que nada, los esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo, bye bye. Chao.